Bienvenidos a Dark Whisper Horror, el lugar donde el miedo cobra vida. En este episodio, te traemos una historia escalofriante que te hará pensar dos veces antes de apagar la luz. Dicen que los hospitales guardan más que historias médicas, guardan secretos. Y yo, en mi residencia como estudiante de medicina, los descubrí de la peor manera. Turno nocturno en la morgue. Soy estudiante de medicina y estoy haciendo mi residencia en un hospital escuela bastante antiguo. El lugar tiene pasillos eternamente largos, techos altos y ese olor a desinfectante que jamás se va, pero lo que siempre me puso los pelos de punta fue la morgue. Quedaba en el subsuelo, fría, silenciosa y con luces que parpadeaban aunque cambiaran los tubos cada semana. Los turnos nocturnos son los peores. El silencio es tan denso que hasta los latidos del corazón parecen una alarma. Y aunque las bromas entre residentes son comunes, muñecos escondidos en camillas, ruidos por walkie-talkies, hay cosas que simplemente no pueden explicarse como una broma. Una noche me tocó bajar solo a dejar unos papeles firmados. Cuando entré al pasillo que lleva a la morgue, sentí el cambio de temperatura como si atravesara un umbral invisible. Al llegar, la puerta de acero estaba entreabierta. Juraría haberla cerrado yo mismo esa tarde. Entré. Silencio absoluto. Las cámaras frigoríficas estaban todas cerradas, excepto una. Un compartimiento abierto con una sábana blanca moviéndose levemente como si alguien acabara de acostarse ahí. Tragué saliva. Me acerqué lentamente y justo cuando estiré la mano para cerrar la puerta del compartimiento, las luces parpadearon y se apagaron por completo. Oscuridad total. Solo escuchaba el eco de mi respiración. Entonces, algo helado me tocó el cuello. Me giré de golpe. Encendí la linterna del celular, no había nadie. Cuando por fin las luces volvieron, todo estaba en su sitio. La sábana quieta. El cajón cerrado. Como si nada hubiese pasado. Al volver al piso, uno de mis compañeros me miró pálido. ¿Te tocó la broma del residente?, me preguntó en tono serio. ¿Cuál broma? Dicen que un interno murió hace años por un error médico en esa misma morgue. Desde entonces aparece en los turnos largos, buscando quien lo atienda por fin. Desde esa noche, nunca más bajé solo. Y si alguna vez tienes que hacer guardia en un hospital escuela, no respondas si te llaman por tu nombre desde la morgue. Gracias por escuchar hasta el final. Si te gustó este episodio, no olvides suscribirte, dejarnos tu like y compartirlo con otros amantes del terror. Tus comentarios y sugerencias son bienvenidos, pero ten cuidado, nunca sabes quién más podría estar leyendo.